Entré en una especie de bucle donde todo se repetía una y otra vez. No entendía nada, hasta que en uno de esos bucles decidí acercarme a la sombra. Justo cuando estaba cerca de ella, desapareció. No te puedo explicar cómo me sentía en ese momento. Estaba tan asustado. Siempre mejor con los audífonos puestos. Buenas noches, amantes del horror. Hoy tengo el gusto de presentarles 3 cuentos que nos ha hecho llegar nuestra suscriptora Brisa. Agradezco la confianza que tiene para que narre sus historias. De igual forma, si ustedes tienen historias o cuentos que hayan escrito que les gustaría que les narre, con todo gusto pueden enviarlos al correo electrónico masterror@masterror.mx y con gusto hacemos la adaptación. Ahora, sin más preámbulos, aterrorícense con estos 3 cuentos. El monstruo Abelín. Una noche me encontraba aburrido en mi habitación y sin nada que hacer. Entonces comencé a buscar juegos de terror para entretenerme. Encontré uno que se llamaba El monstruo Abelín. Y estos eran los pasos. Paso 1. Apagar todas las luces y asegurarse de que no haya ni un solo ruido. Paso 2. Encender 2 velas negras frente a un espejo. Paso 3. Repetir 3 veces: monstruo Abelín, aparece ahora frente a mí. Paso 4. No mirar hacia los costados y mantenerse en silencio. Paso 5. Si el monstruo aparece, intenta mantenerte siempre quieto. Paso 6. Si intenta atacarte, cierra los ojos. Comencé a jugar siguiendo todos los pasos. Busqué las velas, apagué la luz y me coloqué frente al espejo. Dije 3 veces: monstruo Abelín, aparece ahora frente a mí. Pasaron al menos 5 minutos y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo mientras escuchaba ruidos provenientes de todas partes. Intenté ignorarlos, pero eran demasiado fuertes. De pronto, todo quedó en silencio, y fue en ese momento que el monstruo Abelín se apareció frente a mí. Me asusté y trataba de convencerme de que eso no era real, pero el monstruo se acercó a mí con las claras intenciones de atacarme. Yo no sabía qué hacer. Olvidé el paso 5. No pude soportarlo y salí corriendo. Encendí las luces, pero el monstruo seguía detrás de mí. No sabía cómo hacerlo desaparecer. Corrí y corrí y me escondí. El monstruo me buscaba por todas partes. De repente, dejé de escucharlo y de verlo. Pensé, ¿acaso habrá desaparecido? Salí de mi escondite y, para mi sorpresa, el monstruo se volvió a aparecer frente a mí. Esta vez no podía moverme y se acercaba lentamente hacia mí con la clara intención de atacarme. O eso pensaba yo. Yo solo cerré los ojos. Después de un rato, sin que él me atacara y que nada sucediera, abrí los ojos y me encontraba nuevamente frente al espejo. Las velas se habían apagado y las luces también lo estaban. No sabía qué había sucedido. En un momento estaba el monstruo frente a mí acercándose y de repente desapareció. Prendí las luces, tratando de comprender lo que había sucedido. Empecé a escuchar algunos ruidos, pero los atribuí a mi imaginación y a todo lo que había vivido. Aún así, con esos ruidos tan extraños, decidí abandonar mi casa y hospedarme en un hotel. Nunca más volveré a ese lugar. Y solo espero que tú nunca te encuentres con el monstruo Abelín. Y si es así, solo cierra los ojos y no te muevas.
el hospital. Hace años trabajaba en un hospital como guardia de seguridad y las noches eran muy extrañas. Siempre se escuchaban ruidos y se veían sombras, pero pensaba que era algo normal en un hospital, que eran las almas de los pacientes fallecidos. Sin embargo, un día viví algo aterrador. Fue el 27 de enero del 2013, alrededor de las 10 u 11 de la noche. Había habitaciones vacías en el sector que debía vigilar. Comencé a escuchar voces y me acerqué a una de las habitaciones. Creo que era la número 135. No lo recuerdo bien. Vi una sombra gigantesca sin rostro, acercándose lentamente hacia mí. Las luces empezaron a apagarse y encenderse repetidamente. Se empezaron a escuchar gritos y se oían objetos cayendo. Pero yo estaba solo y no sabía qué hacer. Desesperado, traté de esconderme mientras la sombra me perseguía por los pasillos vacíos del hospital. Iba huyendo y perdí de vista a esa extraña figura. No encontré otra opción más que encontrarme en la morgue y estaba lleno de miedo. Solo había silencio. Hasta que vi niños corriendo y varios cuerpos levantándose y fijando sus miradas en mí. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer cuando la sombra alta y extraña volvió a aparecer. De pronto, algo incomprensible sucedió. Recuerdo que cerré los ojos, presa del pánico por esa sombra. Cuando los abrí, estaba en una habitación vacía, con poca luz, sin salida. Busqué mi celular y no lo encontré. No tenía nada. No sabía qué hacer, pero al menos estaba a salvo de esa horrible sombra. Yo creo que pasaron unas 2 horas y cerré los ojos, ya cansado. Cuando los abrí, misteriosamente me encontraba nuevamente en la entrada del hospital, rodeado de personas. Pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Ingresé nuevamente al hospital y me dirigí al sector que tenía que cuidar. Pero todo volvió a repetirse. Entré en una especie de bucle donde todo se repetía una y otra vez. No entendía nada, hasta que en uno de esos bucles decidí acercarme a la sombra. Justo cuando estaba cerca de ella, desapareció. No te puedo explicar cómo me sentía en ese momento. Estaba tan asustado. Regresé al puesto de mando y le compartí lo ocurrido a mis amigos de seguridad. Pero obviamente ellos no me creyeron. Dijeron que todo era producto de mi imaginación y me pidieron que continuara trabajando. Así lo hice. Volví a mi sector. Pero me empecé a sentir mal repentinamente. Lo último que recuerdo fue que sentía que caía como en un vacío. Cuando abrí los ojos, me encontraba internado en la cama de un hospital. Cuando llegaron a verme, pregunté por la sombra y por qué estaba ingresado en el hospital si hacía unos momentos estaba en mi puesto de trabajo. Me informaron que estuve en coma durante 3 años y mis compañeros me dijeron que no recordaron que yo les hubiera mencionado nada sobre una sombra. Creo que todo fue creado por mi mente durante esos 3 años en coma, ya que hasta el momento nadie recuerda que yo le haya comentado nada. Aunque me queda la duda. ¿Y si no fue así? Si no fue creado por mi imaginación. ¿Y si esa sombra fue lo que lo provocó? Por favor, cuando veas una sombra, ten mucho cuidado. El aterrador misterio del cementerio. Mi nombre es Juan. Solía ser sepulturero y además cuidaba de un cementerio por las noches. Pero dejé de hacerlo por un suceso espeluznante que sigue siendo un enigma para todos. Trabajé ahí durante varios meses hasta que cerraron el cementerio, que ahora es conocido como el Panteón del Misterio. Y a ese caso muchos le llaman
el terrorífico misterio del cementerio. Como en cualquier cementerio, ahí ocurrían cosas extrañas. Se escuchaban llantos, se veían sombras y otras cosas inquietantes, pero ya me estaba acostumbrando. Además, yo no entendía mucho de eso, aunque me lo habían advertido. Pasaron varios meses y llegó mi último día de trabajo en el cementerio. Esa noche, las cosas fueron muy diferentes. Objetos se movían de su lugar y las tumbas parecían haber sido excavadas para sacar cuerpos. En ese momento, incluso pude hablar con fantasmas. Pero antes de todo eso, les diré qué fue lo que pasó. Esa noche me quedé dormido en una silla, hasta que una hermosa niña me despertó y me dijo que su madre estaba perdida. Estaba semidespierto, por lo que no razoné mucho. Simplemente pensé que era una persona real, aunque después me daría cuenta que no lo era. Le ayudé a la niña a buscar a su madre. Fuimos caminando a lo largo del cementerio, cuando a lo lejos vimos a una mujer con el pelo largo y la ropa que parecía estar quemada. La niña me dijo que esa era su madre. Nos empezamos a acercar y cuando estábamos a unos metros vi que la mujer tenía la cara y el cuerpo quemados. La niña me dijo que esa era su mamá. Le gritó, corrió y cuando estaba junto a ella, las dos desaparecieron. Estaba realmente en shock. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi jefe, pero no me respondía. Yo estaba tan asustado que decidí ir de nuevo a la oficina y encerrarme ahí. Pero conforme iba caminando, la oficina parecía alejarse más. Empecé a escuchar llantos como de animales o de personas. Cosas empezaron a volar a mi alrededor. Entonces, yo, la verdad, salí corriendo lo más rápido que pude del lugar. Al día siguiente, cuando regresé, encontré muchos ataúdes fuera del cementerio. Le pregunté a los policías y me dijeron que una niña había desaparecido la noche anterior y que cuando la buscaron en el cementerio habían encontrado objetos tirados por todo el panteón. Todos los huesos estaban en un solo lugar, como si los hubieran sacado de sus tumbas. Pero no había nada excavado. Nadie sabía qué había sucedido. Yo les conté lo ocurrido en madrugada, pensando que me tomarían de loco. Aún lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Cerraron el cementerio y el misterio no se ha resuelto. Tengo muchas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la niña decía que su madre era esa mujer extraña? ¿Por qué los huesos estaban en un solo lugar y no dentro de sus tumbas? ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado ahí toda la noche? ¿Les podría estar contando esta historia? No lo sé. Son muchas preguntas sin respuestas. Pero tengan cuidado cuando vayan solos a un cementerio.